Una vez más, sean todos bienvenidos y saludamos también a los que nos siguen por el internet. Y sin más demora, les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 48. Al 49, disculpa. Lucas 6, del 43 al 49. Y hoy, gracias al Señor, pues vamos a terminar Lucas 6. Así que Lucas capítulo 6, versículo del 38 al... del 43 al 48, disculpe. Lucas 6, del 43 al 48. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 48. Y saludamos a Berta, que ya está de regreso. Andaba por allá por México. Bienvenida, Berta, a casa. No es una cosa que ya haya regresado, te extrañamos. Lucas 6, 43. ¿Ya están todos ahí? ¿Ven? ¿No se oyó? Ahí, claro. Dice la Biblia: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es interesante lo que el Señor va a decir a continuación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y nota que lo está diciendo como una pregunta. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vayamos al Padre Celestial en oración buscando su dirección. Padre, estamos agradecidos a ti por esta tu palabra, la Biblia, y suplicamos que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos use en la exposición de este mensaje. Sé tú nuestra guía, Señor. Te lo imploramos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos titulado este mensaje: Oír y obedecer, máximas de la vida cristiana. En Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45, Jesucristo nos dice que cada árbol se conoce por sus frutos. Evidentemente que está hablando en sentido figurado para hablar de los hombres. O sea que cuando Él dice ahí en la Biblia, cada árbol se conoce por su fruto, en el verso 44, pues no se cosechan higos de los espinos, lo que está queriendo decir es imposible que de un tipo de árbol se dé otro tipo de fruto. Evidentemente está hablando, está haciendo una comparación con el corazón humano. Si un hombre es bueno, pues va a dar fruto de que es bueno. Si un hombre es malo, va a dar fruto de qué? De que es malo. Si un hombre es espiritual, pues va a dar fruto de que es espiritual. Si es carnal, da fruto de carnalidad. Y si es inconverso, va a dar fruto de su condición de inconverso. Pero si es salvo, va a dar fruto de su condición de salvo. Porque por su fruto los conoceréis, y de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia en este pasaje. Este versículo explica lo que nos quería decir el 45, cuando Él declara que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Lo malo, llevándonos a la conclusión de que de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? La boca. Todos sabemos que el corazón es el centro de las emociones humanas, y que nuestro hablar va acorde a nuestra manera de conducir.
Tal y como somos, hablamos. Tal y como hablamos, somos. Tal y como somos, nos conducimos. Y tal y como somos, nos proyectamos. Esa es una realidad que presente en todos nosotros y que de alguna manera u otra pone en evidencia lo que somos y lo que pensamos de una manera u otra. El hombre habla y se conduce, el hombre se proyecta exactamente conforme a lo que hay en su corazón. Si en su corazón mora el pecado, ese hombre va a hablar y se va a conducir conforme al pecado. Por eso dice el libro de Jeremías: es engañoso el corazón más que todas las cosas, y declara que es perverso. Pero también hay otro texto que habla de que cuando creemos en Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestra vida, Él lava nuestro corazón. De manera que los frutos entonces de un salvo van a empezar a ser distintos a los que eran cuando no éramos salvos. Mis amados hermanos, esto también nos permite identificar si realmente yo le estoy permitiendo a Cristo ser el auténtico Señor de mi vida o no. Es importante que nosotros entendamos que recibir a Cristo implica no solo recibirle como el Salvador personal, es menester que también le recibamos como el Señor absoluto de nuestra vida. Como el Señor absoluto de nuestra vida. Y después vamos a estar hablando un poco de esto. Luego, cuando nosotros llegamos en los versículos 46 al 48 de este pasaje de Lucas 6, Jesucristo nos da dos características gráficas que nos permiten identificar a un auténtico siervo de Dios, a un auténtico hijo de Dios. Y entendamos que por la palabra siervo, en realidad se debió haber traducido la palabra esclavo, por un prejuicio de la época en la que fueron traducidas nuestras Biblias al español, donde la esclavitud en aquel tiempo era muy mal vista porque la gente maltrataba a los esclavos, cosa que no pasaba en los tiempos de la Biblia. En los tiempos de la Biblia habían leyes que regulaban el trato a los esclavos. Si un señor maltrataba a su esclavo, tenía problemas con la justicia. Y por una cuestión de los tiempos antiguos, se sustituyó la palabra esclavo por la palabra siervo en los tiempos de las traducciones de la Biblia, pero en el original es la palabra esclavo. Y piensen esto, ¿qué le viene a la mente a usted cuando hablamos de señor y esclavo? ¿Qué nos viene a la mente? Por cierto, déjeme decirle, hay un libro muy bueno de John MacArthur que se llama a sí mismo Esclavo. Léaselo porque está muy bueno. Habla sobre cómo el cristianismo de hoy ve a Dios de una manera superficial y no ha aprendido a verle como el Señor absoluto de nuestras vidas. Retomando lo que estamos hablando, en este pasaje Jesús nos enseña, nos permite identificar quién es un auténtico esclavo de Cristo, un auténtico convertido a Cristo. Y en estas dos características es donde nos vamos a detener en el día de hoy. Pero fíjese que es importante que nosotros entendamos que al ver estas dos características, no lo hagamos para medir si aquel o aquella otra persona es verdaderamente convertido o no, o si es un siervo de Cristo o no, o si él está al servicio o no, si tiene a Cristo como el Señor de su vida o no, sino más bien para que nosotros nos miremos a nosotros mismos y nos preguntemos, ¿están siendo estas mis características personales? ¿Estoy yo verdaderamente seguro de mi conversión? ¿He experimentado yo una auténtica conversión? ¿He experimentado verdaderamente yo un rendimiento de mi vida a Jesucristo como Señor y como Salvador personal de mi alma? Entonces, en lo que viene a continuación, encontramos estas dos características. La primera de ellas es que el auténtico esclavo de Cristo
El auténtico convertido, el auténtico hijo de Dios, es aquel que escucha la voz de su Señor. Es aquel que escucha la voz de su Señor. Lea el versículo 46 conmigo, por favor. Dice ahí la Biblia. Y Jesús estaba usando la retórica, un recurso literario de aquel tiempo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo. Y dice, digo. Y todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os diré a quién es semejante. Si usted se da cuenta que después va a dar la ilustración del siervo prudente y del siervo imprudente, y evidentemente el resultado final de la obra de cada uno está condicionado por la condición de uno escuchar y la condición del otro ignorar lo escuchado. Entonces el auténtico siervo de Dios es aquel que escucha la voz de su Señor. Mire, en Lucas 6:46 Jesús le hace a sus discípulos esta pregunta que es muy interesante, cuyo fin era hacerles reflexionar en sus vidas. Y esta pregunta usted y yo debemos planteárnoslas en este día y constantemente en nuestra vida, porque es determinativa, primero para salvación y segundo para mi caminar con Cristo. Él le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Evidentemente, si es una pregunta, Jesús lo está haciendo porque quiere que los que lo escuchen le den ¿qué? Una respuesta, o se formulen una respuesta. Entonces, si el Señor estuviera aquí, y de hecho lo está, lo que no le vemos, y Él a través de su palabra le está diciendo, tú, fulano, ciclano, mengano, cada uno de nosotros, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Qué quería decir Jesús? ¿A dónde quería Jesús llevar a sus discípulos? En esta expresión de llamar a Jesús Señor, mis amados hermanos, está implícita la idea de que Él es el soberano, el amo, el dueño de nuestra vida y nosotros, sus esclavos. Y eso es lo que se nos quiere reflejar cuando le llamamos y le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Él es Señor, yo sirviente. Él es amo, yo esclavo. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida desde que creímos en Él, digo, si has creído verdaderamente en Él, ¿le pertenece a quién? A Él. Entonces todos tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad, tus palabras, tu vida, todo tiene que ser conforme a lo que Él establece, manda y dice, porque Él es el Señor de tu vida. En otras palabras, la idea es que Él es el amo, es el Señor, tú su esclavo. Ahora surge otra pregunta. ¿Cuáles son las características propias de un Señor y cuáles son las características propias de un esclavo? ¿A qué se dedica uno? ¿Cuál es la función de uno y cuál es la función del otro? Un Señor o amo, que es la idea que se quiere transmitir aquí, es quien gobierna, quien tiene el señorío y la autoridad total para discernir de manera absoluta y conforme a su voluntad en todas las cosas sobre sus esclavos, incluyendo su vida. Esa es la idea de un señor, de un amo. Un esclavo es alguien que no tiene voluntad propia, porque su voluntad está condicionada por la del dueño, porque su vida no le pertenece a él, sino a su señor, y por ende vive sujeto de manera absoluta a los designios y a los mandatos y estilo de vida y reglas de su amo. De lo contrario, queda expuesto al castigo o a la muerte por rebeldía, por no reconocer la autoridad y señorío de su amo. Eso es lo que es un señor y un esclavo. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, le recibimos no solo como el Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas.
Esto quiere decir que desde que le aceptamos y le dijimos, creo en ti, me arrepiento de mis pecados, quiero que entres en mi corazón, yo reconozco que tú eres mi Salvador y también mi Señor. Esto quiere decir que desde ese instante, si es que lo hemos recibido como tal, usted y yo, entonces ya no nos pertenecemos, porque ahora estamos en sus manos, de manera que todo nuestro hablar, todo nuestro actuar y hacer ha de ser conforme entonces a su voluntad y no la nuestra, porque ahora Él es el Señor, yo solamente soy un esclavo. Ahora tenemos la obligación, tenemos el compromiso de vivir sujetos de manera absoluta a los designios y mandatos y estilos de vida y reglas establecidas por Cristo, el Señor de nuestra vida. Quiere decir que ya tú y yo no podemos seguir según nuestro consejo, nuestras ideas, criterios y voluntad, sino según el criterio, idea y voluntad que Dios nos dice y que ha dejado ¿dónde? En su palabra. No te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no dice lo que yo os digo. Quiere decir que está implícita una voz que habla. Y luego vamos a hablar más de esto. Entonces, no nos pertenecemos, somos de Él. Consideremos, por ejemplo, lo que enseña Dios en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Un texto bien conocido por nosotros, pero es mejor que lo leamos tal y como está ahí para Gálatas 2:20. Dice con claridad: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque él se consideraba propiedad de Cristo. Porque él se consideraba esclavo de Cristo. En Romanos 1:1 él dice, Pablo, y ahí pone siervo, pero la palabra original en griego es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él se consideraba ¿qué? Esclavo de Cristo. Veamos por ejemplo Tito capítulo 2 versículo 14. Tito 2:14. Dice ahí que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿De quién es el pueblo? ¿De quién es? Propio, personal. ¿De quién? De Él. ¿No somos tú y yo el pueblo de Dios? Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro está diciendo que él debe vivir conforme a la voluntad de ¿quién? Quiere decir que no es conforme a la de él, sino conforme a la del Señor. Entonces, evidentemente, quien reconoce a Cristo como Salvador, no vive en una anarquía con respecto a su persona, sino que lleva una vida caracterizada por la obediencia a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Es alguien que escucha la voz de ¿quién? Del Señor. Si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, entonces tu vida y mi vida tiene que estar alerta, tu vida y mi vida tiene que estar presta para escuchar la voz del Señor, para poder obedecer su orden, para poder obedecer a su palabra. Y a partir de Lucas capítulo 6, verso 47, el Señor dice,
todo aquel que viene a mí, o sea, el que va a Él, todo el que viene a mí, y esto es interesante, son muchos los que vienen a Cristo, y Él en la expresión que usa a continuación va a aclarar: y oye mi palabra, verso 47, el que viene y oye, es que dice, le compararé a, y va a hablar entonces del siervo prudente. Recordemos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que van a venir muchas personas diciendo creo en Cristo, tengo a Cristo, pero en el fondo no oyen la voz de Cristo. La frase dice con claridad, el que viene a mí, y después declara y oye mi palabra, y nos enseña que no son todos los que vienen los que realmente son de Cristo. Y en la comparación que va a hacer a continuación para referirse a dos siervos que construyen una casa cada uno, define quién es el prudente o verdadero y quién es el insensato, el no verdadero. El sensato o verdadero es aquel que oye. Por eso dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Y empieza a hablar ¿de quién? Del siervo sensato. Pero hay una pregunta clave aquí. El que viene a mí y oye, pero ¿oye qué cosa? ¿Oye qué? ¿O a quién? La gente en estos tiempos oye de todo tipo de cosas. Que si se me apareció no sé quién, que si vi a no sé cuánto, que el horóscopo, que esto, que aquello, que lo otro. Pero cuando estudiamos el pasaje, nos damos cuenta que es quien oye la voz de Dios. Y la voz de Dios que tenemos usted y yo hoy, ¿cuál es? No es ni el pastor de la iglesia, no son los predicadores, no es la iglesia. Esos son mensajeros. La voz auténtica, la palabra de Dios es lo que Él ha dejado en la Biblia. Entonces, si yo quiero escuchar la voz de Dios, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Si yo necesito escuchar el consejo de Dios, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Si yo quiero saber de boca de Dios cómo Él hacer esto, aquello o lo otro, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Note que lo escuchado es la palabra de Cristo. Quiere decir que el auténtico siervo de Dios escucha la palabra de Cristo y toma la palabra de Cristo como la norma de vida y la guía para todo en cuanto ha de hacer en su vida. En la comparación que Cristo hace, el siervo prudente en el verso 48 empieza a decir algo. Note esto. Dice, semejante es, el que oye, ¿no?, al hombre que al edificar una casa, ¿qué hace primero? Cavó. Después, ¿qué hizo? Ahondó, o sea, lo más profundo hasta la roca, ¿no? Porque estaba buscando el suelo firme y puso el fundamento, o sea, estableció ¿qué cosa? Un fundamento, una base sólida para que sostenga lo edificado sobre la roca. Y evidentemente cuando dice cuando vino una inundación, se infiere que construyó, ¿no? Construyó, y cuando vinieron los momentos, el río creció y dio con ímpetu. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con él? La Biblia dice que perduró. Estas son si usted se da cuenta, esto de cavó, ahondó, puso el fundamento sobre la roca, estas son las reglas a seguir para establecer un cimiento sólido que permite la firmeza, estabilidad y durabilidad de la obra que se desea. Si había una norma de cavar, ahondar, buscar el firme, poner el cimiento y después construir, es porque está siguiendo una regla. Para lograr esto, el siervo tuvo que dejarse guiar. Tuvo que dejarse guiar por las reglas establecidas.
que decían cómo hacer una casa y lograr que ésta se mantuviera firme. Tuvo que guiarse por las reglas. Tuvo que escuchar las reglas. Tuvo que aprender de su maestro, el Señor, cómo seguir las reglas. Si nosotros como hijos de Dios queremos que nuestra vida perdure, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y ante los ojos de Dios entonces vamos a ser considerados como prudentes. Hay que seguir las reglas, las normas, no inventadas por los hombres. Las reglas y las normas establecidas por Dios en su palabra. Algunas son difíciles, sí, nadie dice que no, pero fíjense que ninguna de ellas es imposible de cumplir, porque dice la Biblia que ninguno de sus mandamientos son gravosos. Algunas quizás no llegamos a entenderlas nunca por nuestra inmadurez quizás. Bueno, hay que cumplirlas porque las dice Dios. El auténtico hijo de Dios, si tú le has rendido tu corazón a Él como Señor, tienes la obligación de escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Dios en su gracia y voluntad le plugo dejarnos su voz por escrita en la Biblia. Si tú eres de los que verdaderamente le has dicho al Señor Jesucristo, Señor, Señor, reconociéndole como tal en tu vida, entonces tú tienes el deber y la responsabilidad de ir constantemente a la Biblia para escuchar la voz de Dios. Pues es a través de ella que Dios nos habla. No leer la Biblia es lo mismo que decir, no quiero escuchar la voz de Dios. Y cuando es porque ciertamente no queremos obedecer a Dios. Cuando no quiero escuchar la voz de Dios es porque no me interesa obedecer a Dios. Cuando no quiero escuchar la voz de Dios, cuando no leo la Biblia, ¿sabe qué va a pasar con usted y conmigo? Que no vamos a saber lo que Dios quiere. No vamos a saber cómo tomar una decisión, no vamos a saber qué decisión tomar en la vida, no vamos a saber cómo agradar a Dios, no vamos a saber cómo conducirnos, no tenemos reglas, no vamos a saber cómo hacer las cosas, y entonces nos va a pasar lo mismo que al siervo necio. Note lo que le pasa al necio en este pasaje. Verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. O sea, a este no le importaron las reglas. Él no ahondó, él no puso cimiento, él no buscó roca. No, que tantas reglas y tantas cosas. Yo voy a hacer a mi manera mi casa. Y allá fue, lo puso en la arena. Y dice sin fundamento. Y cuando le dio el río con ímpetu, cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no escuchó y no obedeció reglas. Cuando tú y yo no escuchamos y no obedecemos las reglas de Dios, cuando no nos importa lo que Dios quiere de nosotros, cuando decimos solo de palabras, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, pero de corazón no le rendimos el control total de nuestra vida a Él y tenemos la disposición de obedecerle incondicionalmente en todos los puntos, tu vida y mi vida va a terminar en ruinas como la casa del hombre necio. Entonces conocer la palabra de Dios es importante, porque cuando tú la conoces tú vas a saber cómo conducirte. Y aclaro, cuando hablo de conocer, estoy hablando de no el conocimiento intelectual, sino el conocimiento que tiene que ver con la obediencia, con la puesta en práctica de los aprendidos. Y esta es la segunda característica de un auténtico siervo de Dios, de un auténtico esclavo de Cristo, de un auténtico convertido. Esta es la segunda característica. Y es que el auténtico siervo de Dios es aquel que escucha, pero también obedece la voz de su Señor. Obedece. Nota el pasaje. ¿Por qué me llamas Señor, Señor?
y no haces lo que yo digo. ¿Qué está implícito aquí? Que si tú reconoces que yo soy tu Señor, tú tienes que hacer lo que yo te mando. De lo contrario, ni gastes tu palabra diciéndolo. Y por eso después dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, y después declara, y la hace, vuelve a comparar con el hombre prudente. ¿Quién es considerado el prudente? El que oye y hace. Nota la diferencia en el verso 49 del imprudente. Mas el que oyó y no hizo. Quiere decir que tú puedes tener mucho conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Te la puedes saber desde Génesis hasta el Apocalipsis. Con Deuterocanónico y todo si quieres. Que si en tu vida no hay la disposición de obedecer, de nada te sirve tu conocimiento. Y por su fruto los conoceréis. El auténtico hijo de Dios tiembla cuando lee la palabra de Dios. Y es el que lee la palabra no para luego presumir sabiduría ni hacer discusiones teológicas, sino para desarrollar en sí la disposición de ponerla en práctica porque quiere agradar a aquel que murió en la cruz por sus pecados y al cual le debe la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que se conoce como el señorío de Jesucristo, que es rendirle el control total de mi vida a Él y obedecer y andar conforme a su palabra. Amados hermanos, el escuchar la palabra de Dios por sí sola no es suficiente. Un auténtico siervo de Dios escucha y obedece de manera incondicional lo escuchado. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Al ser humano, y escucha esto porque es una realidad nuestra, al ser humano en general no le gusta someterse a nadie. Díganme, ¿nos gusta someternos? Lo hacemos porque no nos queda más remedio, pero gustarnos, no nos gusta. Y con mucha dificultad, por ejemplo, obedecemos al padre o a la madre en el hogar. Con mucha dificultad le obedecemos. Con mucha dificultad obedecemos al maestro en la escuela. No nos gusta obedecer al maestro. Con mucha dificultad obedecemos al patrón en el trabajo. Y cuando el patrón es recto, ¿qué decimos? Qué malo es. Sin vergüenza, le parte un rayo. Y le deseamos toda clase de cosas. Con mucha frecuencia no nos gusta someternos a la autoridad dentro de la familia. A la mujer no le gusta someterse al hombre. Al hombre no le gusta someterse a la voluntad de Dios. Con mucha dificultad nos sometemos a las leyes establecidas por el país. Con mucha dificultad nos sometemos al pastor en la iglesia. Y así sucesivamente. No nos gusta mucho obedecer. Y aún en la vida cristiana son muchos los que conocen la Biblia al dedillo, pero sus vidas siguen exactamente igual a como eran antes o peor, porque el que sabe hacer lo bueno y no le hace le es pecado, y mayor condenación hay para el que sabe lo que dice la Biblia y no obedece. Y lo cierto es que aunque decimos que Jesucristo es el Señor, con mucha regularidad no nos sometemos a su voluntad. Nos cuesta. Cierto es que muchos dicen Señor, Señor y viven de manera pasiva en lo que obediencia a la palabra de Dios respecta. Y esto es una condición triste, porque al que oye y no obedece, Dios lo compara como un hombre insensato y necio. Y la consecuencia de escuchar y no obedecer, aclaro, la palabra de Dios, es la ruina. Es la ruina. Creemos que con citar la Biblia es suficiente. Creemos que con saber que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y todas estas cosas es suficiente. Creemos que porque vengo a la iglesia cada domingo y cada miércoles es suficiente.
Creemos que porque sé memorizar la Biblia es suficiente. Creemos que porque sé discutir de un tema teológico es suficiente. No se engañen. En la pregunta realizada por Jesús es evidente que el que dice Señor, Señor y no obedece a la voz de Dios no es un siervo de Dios. El auténtico siervo reconoce el señorío de Cristo y está consciente de que debe obedecer incondicionalmente todo lo que Él manda en su palabra, la Biblia. De manera que oír y hacer es lo que espera Dios de nosotros y es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo quiere que obedezcamos su palabra? ¿Por qué Él quiere que lo hagamos? Mire, en primer lugar, porque Él es nuestro Señor. Y esa es la máxima razón. Y es importante esto que voy a decir a continuación. A diferencia de los señores del mundo, de los amos del mundo, Jesucristo como Señor nuestro no nos pide que le sirvamos y obedezcamos para responder a caprichos y satisfacciones personales. Jesucristo no quiere que le obedezcamos por capricho de Él. Un esclavo en la vida secular trabajaba y limpiaba y obedecía para satisfacer los caprichos del Señor. En Jesucristo no trabaja esto así. El servir y obedecer a Jesucristo en realidad, más que para provecho de Jesucristo, es para provecho de nosotros mismos. Pues somos nosotros los más beneficiados con tener a Cristo como el Señor de nuestra vida, con obedecerle incondicionalmente, porque al estar en el centro de la voluntad de Dios, nosotros estamos en paz con Dios y por ende recibimos todas las bendiciones prometidas para aquellos que obedecen. Cuando yo le rindo mi vida a Cristo y obedezco su voz, yo soy el más beneficiado. Mire, Dios no deja de ser ni más ni menos Dios porque tú le obedezcas o no. Eres tú quien vas a experimentar las consecuencias, las bendiciones de obedecer o no. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, orad sin cesar. ¿No lo dice? Es un mandamiento. Hay que obedecerlo. Y piensa en esto. ¿Quién es en realidad el más beneficiado cuando oramos sin cesar? Jesucristo. Mire, Él es Dios, Él lo tiene todo y Él no necesita nada material. El más beneficiado cuando obedecemos la voz de Cristo de orar sin cesar, ¿quiénes son? Somos nosotros. La Biblia dice en Lucas 6:37, no juzguéis. Es un mandamiento. Pero podríamos decir, hay que obedecer a Cristo en esto. Y hay que obedecerlo. Pero, ¿quién es el más beneficiado con no juzgar? Dios no se va a echar a perder ni se va a degradar si tú juzgas o no. El más beneficiado somos tú y yo. Porque cuando yo obedezco este mandamiento y no juzgo, no seré juzgado. Después Él dice, en el contexto de este pasaje, no condenes. Y lo da como mandamiento. ¿Quién es el más beneficiado cuando yo obedezco y no condeno? Yo, porque no voy a ser condenado. Él dice, perdona. ¿Quién es el más beneficiado con poner en práctica el perdón? Yo, porque voy a ser perdonado. Y así sucesivamente. Entonces se da cuenta que lo que Cristo nos está pidiendo como Señor, en realidad es para bendición y beneficio nuestro. Entonces cuando rehusamos escuchar la voz de Dios y obedecer la palabra de Dios, prácticamente estoy diciendo, no necesito que tú me bendigas ni me ayudes. Quiero seguir mi propio camino, quiero seguir mis propias reglas. Vas a terminar como el hombre de la comparación, con la casa en ruina. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que tú vivas una vida de ruinas. En realidad, mire, Dios no gana ni pierde nada si nosotros obedecemos o no. Somos nosotros los que ganamos o perdemos. Ahora, en la comparación del verso 49, el hombre que construye según su regalada gana, ¿de quién fue la ruina del hombre
imprudente que no siguió las normas establecidas para construir una casa. ¿De quién fue la ruina? De él. Mire todo lo que gastó. Gastó tiempo, gastó materiales, para al final no tener nada. Y note que la frase dice, y fue grande su ruina. Cuando los hombres pretendemos ser cristianos, pero en cambio seguimos nuestros propios consejos, nuestras propias reglas y no las de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Eso era lo que hacía la mayoría de los escribas y fariseos del tiempo de Cristo. Los escribas y los fariseos del tiempo de Cristo conocían la palabra, conocían la ley de Dios desde el Moisés al dedillo. Sabían cada punto de la ley y de las tradiciones de ellos, pero no las practicaban. O sea que eran religiosos sin obediencia. Puro conocimiento de Biblia, pero hasta ahí. ¿Cuál era el concepto que tenía Cristo de esta actitud de los fariseos? Bueno, vamos a buscarlo, Mateo 23:3. Y ahí vamos a ver cuál es el criterio de Cristo con respecto a una persona que conoce mucho de la palabra, pero que no obedece nada. Mateo 23:3. ¿Ya todos? Así que todo lo que os diga que guardéis, y está hablando, vamos a leer desde el 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿De quién va a hablar? De los escribas y fariseos. Y después dice, así que todos los que os digan que guardéis, mira lo que dice Jesús, lo que le digan los fariseos y esta gente, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una de las características de los fariseos, ¿cuál era? Que decían, la ley dice esto, y explicaban la Biblia, hay que hacer esto, aquello, lo otro, pero ellos, nananina. Y Jesús, ¿qué dice? Al final, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué dicen no hagan como ellos? Porque lo que ellos estaban haciendo no estaba, ¿qué? Correcto. ¿Cómo le llama Jesús a esta actitud de saber lo que dice la Biblia y no hacer lo que dice la Biblia? ¿Cómo lo llama Jesús? Vamos al verso 13 ahora. Y mire lo que Jesús va a decir. Y son palabras bien fuertes. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, y les da un calificativo. ¿Cuál es? Hipócritas. Y si usted se da cuenta, mi amado hermano en el Señor, note que esta frase está entre signos de exclamación. ¿Sabe lo que quiere decir? Que Jesús les estaba hablando ¿cómo? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces el saber mucha Biblia y no obedecer es considerado una hipocresía religiosa. ¿Quieres tú que Dios tenga de ti ese concepto de hipócrita? Si tú verdaderamente has rendido tu corazón a Jesucristo y lo tienes como el Señor de tu vida y vives bajo su señorío, estoy seguro que tú no vas a querer ser considerado un hipócrita por Cristo. En el verso 27 Jesús vuelve a repetir, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, o sea, tienen apariencia de algo hermoso, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y en este pasaje un sinnúmero de veces Jesús le llama hipócrita. Quiere decir que esa actitud de oír la palabra y no obedecer es censurable ante la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que ser de los que oyen y ¿qué? Y obedecen. Eso es lo que quiere Dios.
Vamos a leer ahora Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. Y escucha este pasaje de la Biblia. Y esto nos va a probar que la Biblia es una en sus conceptos. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que si yo oigo y no hago, ¿me estoy qué? Engañando a mí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor que se olvida, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será qué cosa? Bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué beneficio reporta oír y obedecer la palabra? Me hace bienaventurado. Note que en el capítulo 6, verso 48 de Lucas, el beneficio que le reportó al hombre que edificó su casa según las normas fue que vino la crisis con ímpetu, el río dio con ímpetu, pero la casa ¿qué? Perduró. Cuando tú y yo rendimos nuestra vida al señorío de Cristo y decidimos obedecer incondicionalmente la palabra de Cristo, ¿van a venir crisis? Sí. Te van a dar con ímpetu, con fuerza. Pero las crisis van a pasar y tú por haber obedecido vas a permanecer como intacto. Intacto. Tu vida va a permanecer. El Salmo 1, versículo del 1 al 3 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, o sea, es bienaventurado porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y mira lo que dice, y aquí viene el beneficio. ¿Qué beneficio tiene meditar en la ley y obedecerla? Dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, seremos fructíferos y todo lo que hagamos va a ser próspero. Esto es solo cuando estamos en la voluntad de Dios. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando obedecemos la palabra somos libres. Entonces, ¿vale o no la pena obedecer la palabra de Dios? Entonces, ciertamente, si yo digo Señor, Señor, y he creído en Él, es porque he asumido el compromiso y la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios. Los que escuchan y obedecen la palabra de Dios son dos de las características que nos permiten identificar quién es un auténtico siervo de Dios. Mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿en qué categoría estás tú? ¿En los que oyen? ¿En los que escuchan y obedecen? ¿O eres de los que escuchan y no obedecen? ¿O en la categoría de los que ni escuchan ni obedecen? ¿En qué categoría estás tú? Recuerda que escuchar y obedecer definirá tu futuro.
ruina o preservación, como el caso de los dos constructores. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Mi consejo para ti es dejar que Cristo ejerza su señorío sobre tu vida. Déjale Él ser el Señor y reducirte tú a la posición de obedecer todo lo que Él pida de mí. Dice Pablo, todo lo estimado como pérdida, como basura. Él dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Cuando estuvo momentos antes de entrar a Jerusalén, como humano, él tenía esta agonía, morir. Sin embargo, ¿qué dijo? Me encanta esa parte. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios era que muriera. Y él estuvo dispuesto a obedecer, aún en esa área de su vida. Pensemos por un instante en esto, que Dios te diga, quiero que mueras para que asesinos, ladrones, prostitutas, esto, aquello y lo otro, puedan ser libres. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar y a todo el sufrimiento, y no renunció en obedecer a Dios. Incluso en una ocasión, cuando dijo, voy a Jerusalén y allí moriré, el Hijo del Hombre será entregado, y Pedro le dice, no vayas a Jerusalén, no te pasa esto. ¿Qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo. ¿Por qué? Porque él quería obedecer a Dios en todo. Él es nuestro modelo. Y de la misma manera que él obedeció a Dios el Padre en todo, él espera que tú y yo le obedezcamos a él y a Dios Padre en todas las cosas. Esa es parte de ser cristiano. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque a veces recibimos a Cristo como Salvador y no nos damos cuenta que implica recibirle como Salvador y Señor. Tenemos que tener cuidado, porque a veces le recibimos como Salvador, pero no como Señor. Si tú no le has recibido como Salvador y Señor, que esto implica rendirle el control total de tu vida a Él, entonces tienes que analizar si has hecho una buena decisión. Por eso, en el nombre del Señor, yo le animo a que usted le rinda el control de toda su vida a Él y viva por la obediencia a la palabra. Oramos. Gracias, Padre, por este momento en que nos permitiste estudiar tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a ser un pueblo que escucha tu voz y que obedece tu voz. Porque no queremos seguir nuestras propias normas, sino las tuyas, Señor. Si alguno de nuestros hermanos no tiene